Vemos entonces la urgencia, ¿no?, de conocernos y de escrituralmente estar atentos, llenos del Espíritu Santo, fortalecidos en la fe, para que podamos identificarlos primero. Detectarlos, porque están encubiertamente. Algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta ¿qué? Condenación. O sea, hay algunos que, hermanos, han sido también destinados, no por una acción del Señor Jesucristo, nuestro Dios, de llevarlos y conducirlos al mal, sino por su propia naturaleza pecaminosa, corren hacia el mal. Por tanto, su camino es camino ¿de qué? De perdición. Hay unos que son hijos de perdición. O sea, hay la doble predestinación, ¿no? Pero creemos que nosotros que en ser predestinados los santos, el Señor actúa activamente, haciendo un llamado que eficaz, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Pero en los impíos actúa simplemente el corazón pecaminoso del impío, siendo ya destinados para destrucción. Su propia naturaleza pecaminosa los lleva a correr hacia el mal. Entonces ellos ya han sido ¿qué? Destinados para esta ¿qué? Condenación. Porque nuestro Dios es un Dios que justo, santo, perfecto. Por tanto, no va a admitir injusticia, ¿cierto? Lo inmundo quedará, como nos dice Apocalipsis, afuera. No podrá entrar nada, el pecado ya no podrá entrar, el Satanás no podrá entrar, nada inmundo podrá entrar al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, ni tampoco tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable. O sea, va a haber condenación, va a haber juicio, porque precisamente estos falsos maestros van a enseñar que tranquilo, no hay condenación, no hay infierno, como algunos enseñan ahora. Todos son hijos de Dios. Dios es tan bueno que no va a enviar a nadie al infierno. ¿Sí? Van a empezar a enseñar ciertas herejías que son contrarias ¿a qué? Al Evangelio que nos dice que somos salvos de la ira, que somos salvos de la condenación, para estar ¿con quién? Con el Señor Jesucristo para siempre, con Él para siempre. Ellos han sido destinados ¿a qué? Para condenación. Hombres que, ahí nos empieza a hacer una descripción de esos hombres que entran encubiertamente. ¿Hombres qué? Impíos. Sin piedad. Sin piedad. Hombres que están lejos de la gracia del Señor. Son desgraciados. Y están lejos de nuestro Señor y Salvador. Entonces, estos hombres impíos que se mencionan han entrado como encubiertamente. Entonces, primera descripción es que estos que han entrado encubiertamente son personas que ya están condenadas y son impíos. Pero nos dice algo más. Una tercera herejía. Una primera herejía. Que dice que convierten en ¿qué? Libertinaje. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces vean ustedes, hermanos, estos falsos maestros convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor y Salvador. ¿Qué es lo que dice el impío? Dice, no, peque, ¿cierto? El Señor ya nos salvó y podemos hacer lo que bien nos parezca. Y esto es una herejía. El Señor nos ha llamado a santidad, y hay una responsabilidad en nosotros, aunque somos sostenidos por la gracia de nuestro Dios. Pero eso es una herejía muy típica de estos hombres impíos, que empiezan a deformar la enseñanza bíblica acerca de la gracia de Dios. Por un lado están los legalistas, que también se van a describir que también son falsos maestros, pero también los que son libertinos. Y estos hombres que entran encubiertamente, que han sido condenados, son impíos, o sea, su comportamiento es adverso a la palabra del Señor, son hostiles a Dios, son pecadores deliberados, y convierten esa gracia del Señor, esa magnífica gracia maravillosa
santa, en libertinaje, la convierten en libertinaje, que hagan lo que bien les parezca. Qué cosa tan tremenda, o sea, ir en contra de la santidad de Dios y de la gracia de nuestro Señor. Una enseñanza que va contraria a eso. ¿Qué está enseñando? Por eso el pueblo de Dios debería estar atento para que cuando escuche el mensaje sepa, ¿qué me está enseñando acerca de la gracia? Bueno, en primera medida, ¿cómo es su comportamiento? ¿Cómo es su vida? ¿Está actuando como un hijo de Dios o impíamente? Segundo, ¿qué está enseñando acerca de la gracia del Señor? ¿Sí? Es una bendita gracia que nos guía a una vida santa, a una vida de arrepentimiento, a una vida de mortificación del pecado, de lucha contra el pecado. O sea, no demos lugar al pecado en nosotros, ¿cierto? Y a seguir las concupiscencias. Huid de las idolatrías, huid de la tentación. No nos dejes caer en la tentación, una dependencia del Señor constantemente porque estamos tentados, constantemente mientras estemos en este cuerpo, en este tabernáculo, estaremos a expensas de quién, de nuestro adversario y de ese enemigo vencido que es el pecado, porque el Señor lo ha vencido. Pero estarán ahí enseñando mal acerca de la gracia. No, tranquilo, peque, no me preocupe. Haga lo que bien le parezca. Pero también, tercer punto, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan la soberanía de Dios, niegan el señorío de Jesucristo, niegan que Jesucristo, el Hijo de Dios, es Señor de todo y es dueño de todo. Hay una negación de la soberanía de Dios. Hace 8 días exponíamos un ejemplo de cuando oran decreto, establezco, ¿cierto? Como si ellos fueran dioses. ¿Qué enseñan allí? Es una negación del señorío de Dios. Es una negación de que Dios es quien gobierna, de que Dios es quien manda, de que la voluntad hecha aquí en la tierra es la misma que se hace en el cielo. La voluntad de Dios. Entonces hay una falsa enseñanza de estos hombres impíos, un mal comportamiento, un mensaje equivocado acerca del Evangelio de Jesucristo, pero también niegan el señorío de nuestro Señor, niegan la soberanía de Dios. ¿Por dónde empezaron los reformadores a establecer el enfoque correcto de la Escritura y el enfoque correcto de la teología acerca del conocimiento de Dios? La soberanía. La soberanía de Dios. De lo cual recomiendo el libro de Arthur Pym, La soberanía de Dios, en la creación, en la salvación, en todo lo que sucede a nuestro alrededor, la providencia de Dios, las providencias de Dios. Para que leamos, ojalá. Tenemos una del pastor Quintero, que habla acerca de la soberanía de Dios. De Ismael, el pastor Ismael también expone Un rayo de sol, hablando del tema de la voz, un muy buen libro que lo recomiendo. Porque la teología reformada tiene un descanso, un asidero en la soberanía de Dios. Entonces por eso en la soberanía de Dios en la salvación de los hombres, ¿cierto? De que el Señor escoge, que el Señor obra, que el Señor hace, que el Señor dispone, que Él es el que gobierna, dirige, sustenta todas las cosas en la creación. Nuestras vidas dependen del Señor. Entonces nuestro enfoque correcto, nuestra perspectiva correcta es de que Dios es el soberano. Muchos llaman a Dios Señor, pero ¿está el señorío de Dios en sus vidas? No. Lo tienen a nivel del señor del taxi, el señor de la buceta, que por nosotros en nuestro lenguaje y en nuestra cultura le llamamos así. Señor, haga un favor, véndame. Pero no el señorío de Cristo como el único Dios, el soberano Dios, de quien todo le pertenece y a quien todo se le da. ¿A quién vamos a celebrar mañana, Día del Señor? A Él, al soberano. Entonces el enfoque en muchos lugares es incorrecto y la enseñanza de muchos es incorrecta acerca de la gracia.
del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero también acerca de la soberanía de Dios. Entonces el propósito de la carta, el propósito es, hermanos, que nosotros contendamos como ardientemente, firmemente, sin descanso, con todos los bríos, la fuerza. ¿Para qué? Para defender esta fe. Entonces ahí se nos explica cuál es esa fe que tenemos los cristianos. Es la fe de que confiamos, tenemos la certeza de que el Señor nos salva en virtud de su santidad, de su pureza, de su soberanía, de su libre escogencia hacia nosotros. O sea, nuestra confianza de que Cristo, el Santo, ocupó nuestro lugar, llevó nuestro pecado, nos da su justicia. Entonces depositamos esa fe en Él. Y que su gracia nos sostiene, que ese favor inmerecido, esa misericordia que Él nos dio, esa gracia del Señor nos ha alcanzado. Y que estamos sostenidos, ¿por qué? Por su gracia. Que hemos sido salvados, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Algunos dicen sí, y recitan Efesios capítulo 2, versículo 8, porque el falso maestro lo recita y se lo sabe, tal vez mejor que nosotros. Y recita Efesios 2:8, pero en su práctica enseña otra cosa. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. Pero lo recitan muy bien y le enseñan obras. Enseñan que tienes que hacer esto o lo otro para ser aceptado por Dios. Y enseñan que obras. Y no enseñan gracia. Y bueno, a veces nosotros decimos, uy, la iglesia romana es la que tiene esa enseñanza, pero no, aún en la iglesia protestante, evangélica, hay mucho de esa enseñanza. Y no solo en círculos pentecostales, sino también en los círculos ahora carismáticos, neopentecostales. En iglesias que son liberales, enseñan otra cosa aparte de la gracia de Dios. Enseñan que obras, enseñan méritos. ¿O no es así cuando invitan a alguien a que tome la decisión y creen que son salvos por una decisión, por una oración de fe? O sea, la oración de fe sí creemos, ¿no? Pero la oración de fe llaman a lo que es recitar, hacer una cantidad de frases en consecutivo donde dicen aceptar al Señor Jesucristo en su corazón y donde lo declaran Señor y Salvador de su vida. Se hacen escribir en el libro de la vida. Y entonces dice, ¿qué dice la persona? No, yo soy salvo porque yo hice la oración de fe. Entonces descansa la salvación en la gracia de Dios o en su decisión. Y eso es lo que conocemos como el decisionismo, que es predicado en 99-98% de las iglesias. Vaya usted a cualquiera, enseñan a usted que el decisionismo. La capacidad de Entonces usted tiene la capacidad de decidir, de venir. Por su libre albedrío. Cuando la Biblia nos enseña que cómo estábamos nosotros, muertos en delitos y pecados. O sea, ¿cuál es la condición del hombre antes de estar con el Señor? Muertos y muertos, con inhabilidad e incapacidad de hacer lo bueno, más bien con el deseo de hacer ¿qué? Lo malo. Al no ser de la obra salvífica de nuestro Señor, que es por pura gracia, donde nos infunde vida y nos regenera el corazón, nos da un corazón nuevo para ahí sí venir al Señor corriendo. Porque una vez nos despiertan, venimos a los brazos de nuestro Señor, reconocemos que solo Él tiene palabras de vida eterna y que no hay otro lugar donde ir, porque como lo decía Simón Pedro, ¿quién más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, hermanos, hay una falsa enseñanza. Hoy nuestra iglesia, la iglesia de Jesucristo, corre este mismo peligro que ha tenido la iglesia siglos atrás y durante todos estos siglos. Hoy en día enfrentamos a estos mismos impíos, perversos que enseñan en contra de la gracia del Señor. Hoy en día enfrentamos los mismos peligros de aquellos que enseñan otras cosas acerca de la soberanía de Dios. Hoy en día está el humanismo infiltrado en los púlpitos.
en las iglesias. Entonces nos enseñan que el centro de todo es el hombre y no Dios. Y les voy a decir en algo práctico. Una alabanza y un culto acomodado para que la gente se sienta bien. Entonces vamos a ponerle buena música, vamos a hacer una predicación más cortica para que no se cansen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les interesa a quién más. Sin Biblia, como decía antes. Sin Biblia. Ya cuando hay mucha Biblia, que le hablen los temas que quiero, que las canciones sean las de consentirse usted mismo y no las de exaltación al Rey de Gloria, de que sea una canción muy pegajosa para que usted pueda sentir que se escaramucea. Entonces enseñan otra cosa. Claro, no dicen abiertamente, no se dice abiertamente que, o sea, van a seguir diciendo Jesucristo es el Señor, pero en la práctica, encubiertamente, están metiendo la enseñanza, usted es el del señorío. El ser humano es el entronado, el que debe ser alabado, adorado. Eso es lo que dicen los falsos maestros. Claro, hacen al ser humano en la lectura de Cristo, Claro, de Dios. claro. Con la misma mentira de Satanás desde el huerto. También no son hijos de Dios. También tiene autoridad. Una enseñanza, por ejemplo, como la que salió en televisión. Usted tiene autoridad. Ustedes son Jehová Junior. Sí, no quiero. No, pero Hagi y sí. Kelión, ellos son los padres de Hagi. Hijos del rey. Entonces, como hijos del rey, somos reyes. ¿Quién es Hagi? ¿Quién es Copland? Todos ellos. ¿Qué es Copland? Entonces, usted tiene los mismos derechos y no hay una diferenciación. Claro, somos coherederos con Cristo. Claro, el Señor nos da autoridad. Pero, ¿para qué? Para glorificar al Señor. Hace 8 días hablábamos del principal propósito del hombre. ¿Cuál es el principal propósito del hombre? Se quedó hace 8 días. Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Es el principal propósito, no ser ricos y famosos en esta vida. Pero las falsas doctrinas que están diciendo, eso. Están diciendo, usted tiene el poder, usted es el centro de todo. Usted es el ombligo del mundo. Es básicamente, y las predicaciones son así. Entonces no, y lo digo por la experiencia pastoral, que muchos se acercan al pastor, pero usted a toda hora hablando acerca, por ejemplo, del pecado. No, a toda hora no, hacemos una exposición bíblica y vamos haciendo la exposición del libro, versículo a versículo, de toda la Biblia, todo el consejo de Dios. No he rehusado anunciaros el consejo de Dios. No tengo por qué adornar o acomodar palabras. Es lo que el Señor nos dice que hablemos. Es lo que tenemos que enseñar. Y tenemos que ser fieles a la Escritura. Y más en estos días donde hay unos falsos maestros de los cuales tenemos que diferenciarnos, porque nosotros hemos sido santificados, apartados por el Señor, y además estamos siendo guardados al recibir este mensaje. ¿Cómo nos guarda el Señor? Pues recibimos el mensaje de exhortación. ¿Cómo nos guarda el Señor? Porque recibimos la advertencia, pero además recibimos la instrucción de cómo son. ¿Cómo son? Para estar prevenidos. Esos hombres han entrado encubiertamente y estarán. ¿Por qué? Una pregunta de nosotros ahora debería ser, bueno, ¿y por qué el Señor permite eso? ¿Por qué creen ustedes que el Señor permite eso? Así que para que el nombre de Dios sea glorificado, están los impíos ahí. También, claro. Para eso que se cumpliera la palabra, la profecía, el evangelio. Para que se cumpliera también es bien la respuesta. Y también hace que la iglesia afirme sus convicciones, afirme sus creencias. Claro. Los obliga a que escudriñen la Escritura para que se reafirmen de todo el consejo de Dios, por así decirlo, y después de estar convencidos de defender su fe. Y recuerden, para la alabanza de su gracia y para la alabanza de su justicia. Nosotros en la eternidad estaremos alabando. El Señor es justo. El Señor condenó a los impíos. El Señor los envió al infierno. El Señor nos salvó.
¿cierto? El Señor murió, hizo efectivo su pacto, cumplió su pacto eterno de redención. Alabanzas para el Señor, gloria, solo a Dios la gloria. Y para diferenciar los falsos maestros de los hijos de Dios, para diferenciar los falsos creyentes de los verdaderos cristianos, para hacer una distinción. Pero escuchen, esto a la luz de Mateo capítulo 24, 25, de estos capítulos escatológicos, vemos que va a haber trigo y qué, y cizaña, y serán cuando apartados. En el día del Señor, en el día, claro, de la ira del Señor. Es necesario, dijo el Señor, que crezcan juntos. ¿Descansan qué? En la soberanía. Porque alguien diría, bueno Señor, pero tú eres justo, tú sabes, tú no los muestras. ¿Por qué no los desenmascaras y los sacas de una vez? El Señor tiene su propósito y su voluntad. Cuán insondables son sus juicios, cuán inescrutables son sus caminos. ¿Cierto? El Señor es maravilloso, el Señor es todopoderoso. Entonces tenemos que exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora el versículo 5 viene una recordación. Con esto voy a finalizar. Hoy voy a finalizar con el versículo 5. Mas quiero que recordaros, porque parte del hecho de que se conoce la Escritura, que se conoce la historia, ¿cierto? Que está en la Escritura. Está hablando a creyentes. Está hablando a creyentes, correcto. No le está hablando a unos desconocidos, a unos impíos, está hablándole a los amados, ¿cierto? Santificados en Dios Padre y guardados en nuestro Señor Jesucristo, a los que son amados por Dios. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, destruyó a los que no creyeron, ¿cierto? Que nuestro Dios es salvador, pero también es justo y ejecuta el juicio después, y va a destruir a los que no creen, a los impíos. Entonces tenemos aquí la muestra, o nos muestra el pasaje que el Señor salva, pero también condena. Que el Señor libra, pero también lleva a condenación por su justicia. Y en Éxodo tenemos la referencia, algunas Biblias que tienen ahí su referencia, 12:51 nos habla, y en Números 14, 29 y 30. Leamos Éxodo 12:51 Daniel, y Números 14 del 29 y 30. Hay una herejía que estaba en esos días corrigiendo a una persona, y es que él cree que Jesucristo murió por todas las personas del mundo, y me cita obviamente unos versículos los cuales habla acerca de... Pero yo tengo ese Owen, ahí estaba instruyéndome y sí, porque ese es un tema bien acerca de la expiación. Pero este versículo particular muestra también claramente la defensa de que el Señor efectivamente claro, hay unos que y va a condenar. Y miren, y algunos que aprovecharon esto. Leamos estos dos pasajes. Éxodo 12:51, ¿qué nos dice, Daniel?